Bien, lo que tenemos acá es la entidad, sí, bien digo, de un contador de módulo M. ¿Qué es un contador de módulo M? Un contador de módulo M es un contador que cuenta hasta M-1. ¿Está bien? Es simplemente eso, digamos, esto no hace nada maravilloso, ni nada extraño, ni nada raro, simplemente encontré esta entidad que me pareció interesante, digamos, cómo armar el test bench para esta entidad que es bueno, al ser un contador que digamos, cuya cuenta incrementa con cada flanco del reloj. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo simulamos en el test bench el reloj para excitar al contador y que incremente la cuenta y cuente hasta M-1. Bueno, como siempre tenemos la entidad, ¿está bien? Acá dentro tenemos la definición, tipo de datos dentro de la palabra reservada generic. Tenemos la constante m, que es con la que indicamos, digamos, el módulo del contador. También en este caso es 5, podría haber sido cualquier otro número. Y tenemos n, que es un entero que es la cantidad de bits que necesitamos para contar hasta m. A ver, o hasta m-1 en realidad. Es decir, que 2 a la n tiene que ser mayor o igual a m, ¿está bien? Después tenemos los puertos, tenemos el clock, tenemos una señal de reset, tenemos otro puerto de salida que nos indica cuándo alcanzamos el valor en la cuenta, el valor de m-1, y tenemos otro puerto en el que por el que vamos a visualizar el valor de la cuenta. En este caso, si nosotros queremos visualizar la cuenta, necesitamos, mejor dicho, si el contador es de módulo M, lo que estaríamos visualizando por acá sería la cuenta entre 0 y 4. ¿También? Cuando el contador llega hasta 4, se resetea y arranca de nuevo en 0. Bueno, sigue contando de nuevo hasta 4. Después tenemos la arquitectura de la entidad. La arquitectura, como siempre, definimos el comportamiento de la entidad y básicamente lo que hace, esto no es nada nuevo ni nada extraño, lo que hacemos acá en la arquitectura es ir contando, digamos, con cada, fíjense, siempre y cuando la señal de reset no esté en 1, lo que hacemos es incrementar el valor de la cuenta, incrementarlo en 1 en cada flanco ascendente. A ver, fíjense que acá, bueno, esto también ya lo hemos visto, pero no usamos la palabra reservada racing edge, sino lo que otra forma de hacer lo mismo es si se produce un evento sobre la señal de clock. Los eventos, recuerden que tenemos el evento que es digamos, el cambio de estado, ya sea de alto a bajo o de bajo a alto. ¿Saben? Si se produce un cambio de estado en la señal de clock y el valor es 1, es decir, que si se produce un flanco ascendente, bueno, incrementamos el valor de la cuenta. Y cuando llegamos al valor máximo, lo que hacemos es simplemente poner el contador en 0. Esto lo paso, digamos, si hay alguna duda me dicen, pero digamos, creo que salvo alguna particularidad o alguna, digamos, palabras reservadas, no hay ninguna palabra reservada nueva. Creo que el funcionamiento de este contador está claro. ¿Sí o no? Sí. Básicamente lo que hacemos es contamos hasta m-1. Cuando alcanzamos el valor de m-1, reseteamos el contador, volvemos a 0 y seguimos contando en cada flanco ascendente. Entonces lo que queremos hacer es probar esta entidad. ¿A dónde está? Perdón, Mauro. ¿Dónde está sumándole 1 cada vez que hay un flanco ascendente? Acá.
Ah, ahí está, en ese ahí, claro, le mando esa función, ok. Estaba viendo esa función. ¿Está bien? Ok. Caso contrario, se pone el valor de la cuenta en 0. Fíjate, claro, lo que se hace es, fíjate a la señal countNext, en realidad lo que se actualiza es el valor de señal countNext, y el valor de countNext se lo asignas acá, que esto sí está dentro del proceso, digamos, que es sensible al reloj y al reset. ¿Está bien? Claro. Ok. Bueno, esto es la señal, digamos, que se pone en 1 cada vez que alcanzamos el valor máximo de cuenta. Caso contrario, está en 0. ¿Está bien? Está bien. ¿Es simplemente para indicar que llegó al número máximo ese ahí? Sí, exactamente. Cada vez que alcanzamos el valor máximo de la cuenta, en este caso, cada vez que alcanzamos el valor del módulo, ¿está bien? Del módulo menos 1, esto es un contador, digamos, que tiene m símbolos diferentes. Como en la cuenta arranca en 0, vamos a ir de 0 hasta m menos 1. Cuando alcanzamos el valor de m menos 1, reseteamos el contador y arrancamos de nuevo en 0. Y antes de resetearlo, o mejor dicho, sí, antes de resetearlo, cuando alcanzamos el valor de m menos 1, ponemos en 1 esta salida, que va a estar en 1 todo el tiempo que el valor de cuenta esté en m menos 1. Cuando vuelva a 0, esta señal también se va a 0. ¿Está bien? Y acá por count, a count, mejor dicho, que count es el puerto de la entidad, le asignamos el valor de count reg, o de la señal que lleva el registro de la cuenta, o la cuenta. ¿Está bien? Bueno. No era. Bueno, acá lo que tenemos es el test bench para probar esa entidad, digamos, antes de, por ejemplo, generar el símbolo del componente electrónico para tenerla guardada ahí en una librería y trabajar después o diseñar circuitos mediante el arrastre de componentes. Adelante. Perdón, escuché bien entrecortado. ¿Alguien habló? No. Ah, bien, perdón. Bien, acá tenemos el test bench, como les decía, para probar esa entidad. De nuevo, tenemos la entidad que está vacía. Recuerden que cuando nosotros diseñamos test bench tenemos un montón de palabras reservadas más que solo son útiles a los fines de la simulación. También son, digamos, palabras o variables o señales que no son sintetizables. Digamos, cuando nosotros escribimos o programamos el test bench, disponemos de un montón más de recursos que no son sintetizables. ¿Qué quiere decir que no son sintetizables? Que solo son útiles a los fines de la simulación. ¿Está bien? Pero después cuando nosotros programamos la FPGA, nosotros lo que programamos es efectivamente esto que está acá, esta entidad. ¿Está bien? La entidad que sí está definida y sí tiene puertos y, bueno, algunas constantes como estas de acá. Pero cuando nosotros programamos la FPGA, lo que programamos es esto. Digamos, lo que va a parar a la FPGA es esto, es esta entidad con este comportamiento. A ver, esto que nosotros tenemos acá en un archivito aparte, que es el test bench, nada de esto va a parar a la FPGA. Todo lo que nosotros escribimos acá es simplemente para generar señales de excitación para esta entidad, ¿está bien? Y probar esta arquitectura y, digamos, comprobar o verificar que esta arquitectura se comporta de la manera esperada. Si es así, podemos mandar esta entidad con su arquitectura a la FPGA, programarla o generar un componente electrónico o lo que necesitemos hacer. Pero la mayoría de las cosas, de las variables o de las señales o de las palabras reservadas que aparecen acá, nada de esto, digamos, mejor dicho, no la mayoría, sino nada de esto va a parar a la FPGA. Todo esto es para probar esta entidad de acá.
Y fíjense que el archivo o el código que sí va a parar en la FPGA, fíjense que es mucho más sencillo, más corto, digamos, que el código que hemos escrito para probar esa entidad. Bien, bueno, la entidad, les decía, como la entidad del test bench no tiene conexiones con digamos, no tiene puertos, todo esto es simulado, entonces no necesitamos, o esta entidad no va a tener puertos, entonces la entidad queda vacía. Es una entidad sin conexiones, digamos, con el mundo físico, sin acceso a pines, no tiene pines, porque, de nuevo, todo esto es simulado. Entonces, digamos, no necesitamos conexiones con o acceso al mundo físico. La arquitectura sí, digamos, en la arquitectura, digamos, sucede toda la magia, por decirlo de alguna manera, que en la arquitectura nosotros definimos el comportamiento o las señales con las cuales vamos a excitar a la entidad que queremos testear. Que, bueno, en la literatura, digamos, la entidad que queremos testear, muchas veces se la referencia con el acrónimo DUT. DUT es el acrónimo, son las tres letras de Device Under Test. ¿Ven? Device en este caso sería nuestra entidad del contador con módulo M. ¿Y DUT es una palabra reservada, digamos? ¿Es un comando, digamos? DUT, ¿sabes qué? DUT me parece que no es una palabra reservada acá. No es una palabra reservada. Pero es el nombre, digamos, que es muy usado, muy común en la literatura. Si ustedes agarran un libro sobre FPGA o, digamos, van a alguna página, van a encontrarse, digamos, con que esta palabra es muy común. Digamos, DUT hace referencia a la entidad que queremos probar. Es el dispositivo bajo prueba. Pero no, acá lo escribí, no sé si alcanzan a verlo, no es una palabra reservada. Si no, digamos, cambiaría de color. Bueno, dentro de la arquitectura también tenemos el módulo, la cantidad de bits que necesitamos para poder contar hasta ese número, o hasta ese número -1, perdón. Tenemos una constante t, que esta constante nos define el periodo de nuestra señal de reloj. ¿Bien? Acá esto no es necesario, de nuevo, no es necesario que esto coincida, si bien acá yo le di un valor, digamos, que coincide con el periodo de una señal de reloj de 12 MHz, acá no es necesario que esto coincida, digamos, con el reloj de 12 MHz que nosotros tenemos en la placa. Acá, digamos, tranquilamente le podríamos haber puesto cualquier valor, porque de nuevo, esto como es una simulación, no podemos acá, nosotros al menos con esta herramienta, no podemos hacer pruebas, por ejemplo, de ancho de banda, de velocidad, o testear otras cosas por ahí un poco más complejas o interesantes. Digamos, ¿qué pasa si yo en vez de 83 nanosegundos acá reduzco el tiempo por 1000 y pongo 83 picosegundos? La simulación va a andar lo mismo y yo, salvo los numeritos que aparecen en la escala temporal, otro cambio no va a haber. ¿Está bien? Por supuesto que esto en la práctica sí tiene, digamos, sí impacta o sí tiene efectos. Imagínense que yo pudiera cambiar la frecuencia de reloj de la FPGA. En este caso, nuestra placa, la frecuencia de reloj está fijo en 12 MHz y no lo podemos cambiar. Pero imagínense que sí pudiéramos cambiar, que tuviéramos ahí una fuente de reloj que mediante alguna configuración nosotros podemos elegir diferentes valores. Por ejemplo, podríamos pasar de 12 a 120 MHz. A lo mejor en la simulación 12 y 120 va a ser exactamente lo mismo. Va a haber un dígito de diferencia, un orden de magnitud de diferencia, digamos, en la escala temporal al pasar de 12 a 120, pero en la simulación, si la entidad está bien diseñada, si la arquitectura está bien diseñada, vamos a ver que todo anda y todo
anda como corresponde y no hay ningún problema. En la práctica sí puede tener inconvenientes. Puede ser, digamos, que el ancho de banda de las compuertas de la FPGA no estén preparadas para trabajar a 120 MHz. Eso depende mucho, digamos, de la tecnología de fabricación, no solo de la FPGA, sino de cualquier circuito integrado. En cualquier, digamos, cosa que vaya a parar un silicio, hay diferentes tecnologías, tal vez es más común escuchar esto en los microprocesadores, tal procesador de tantos nanómetros. Bien, eso hace referencia, digamos, a la distancia mínima en que los componentes han sido, digamos, o el fabricante ha sido capaz de acercarlos, o de ponerlos tan juntos como pudo uno con otro. Por supuesto, digamos que cuando mayor densidad se logra en el silicio, nosotros podemos aumentar el ancho de banda. Imagínense, digamos, el análisis de esto es mucho más complejo. Yo a esto, digamos, realmente escapa a lo que yo conozco, pero incluso cuando uno se mete en alta frecuencia hay cosas que, digamos, escapan a la intuición. Pero bueno, como para hacer alguna analogía, es cuando yo más cerca pueda poner las compuertas en la FPGA, las señales van a tener que recorrer menos distancia, y si pueden recorrer menos distancia, yo voy a poder trabajar a mayor frecuencia, o más rápido. ¿Okay? Y hasta ahí llega la intuición. Después, créanme, en lo que es alta frecuencia, es una carrera aparte. Y bueno, para redondear, digamos, en la simulación yo puedo poner 12 MHz, 120, 1200 y para el simulador no hay diferencia. Vamos a ver si que después nosotros podemos, con esta herramienta de Lattice que les comentaba, nosotros sí podemos probar o hacer, no son ensayos, sino son más bien verificaciones. ¿Está bien? Porque no se está probando sobre la placa. Son verificaciones también poco simuladas, porque uno puede, digamos, configurar qué modelo de FPGA tiene, el programita, bueno, levanta todos los datos que tiene de esa FPGA, sabe con qué tecnología fue fabricada, digamos, sabe cuántas compuertas, cuántos recursos, cuántas celdas lógicas tiene esa FPGA, sabe a qué distancia están una de otra, y, digamos, más idea nos puede armar un reporte del ancho de banda o la velocidad máxima que nosotros vamos a poder trabajar con esa FPGA. Eso sí lo podemos hacer. Incluso, digamos, podemos hacer reportes, digamos, de consumo de energía. Incluso, digamos, podríamos llegar a optimizar algún parámetro del diseño, por ejemplo, no sé, en el caso de este contador o del circuito que sea. Si uno, digamos, no tiene en cuenta o no optimiza, digamos, cuáles son o mejor dicho, uno puede establecer ciertos parámetros a la hora de programar la FPGA. No desde esta herramienta, desde acá, el Atom es simplemente un editor de texto, ¿está bien? Pero en esta herramienta de Lattice uno puede decir, bueno, optimizame el diseño para maximizar el ancho de banda. Entonces el compilador lo que va a tratar de hacer es, todos los recursos de la FPGA que utilicemos, va a tratar de ponerlos, o usar, digamos, todas las compuertas y demás elementos lógicos que estén lo más cerca uno de otro. Porque si uso una compuerta que está acá y después me la conecta con otra compuerta que está en otra punta, y bueno, ahí el recorrido de la señal se hace más largo, bueno, termina eso disminuyendo el ancho de banda. Pero bueno, me fui un poco por las ramas, me parece. Está bueno como aclaración. Hablando de estas herramientas, bueno, vuelvo de nuevo al test bench. Para retomar, digamos, en definitiva, acá si yo pongo 83 nanosegundos, o pongo 8,3 o pongo 3, para los efectos de la simulación es lo mismo. Bueno, definimos, digamos, estos parámetros son, de nuevo, el módulo del contador, la cantidad de bits que necesito para contar hasta el módulo -1 porque acuérdense que arranco a contar desde 0,
Y acá esta es la primera constante que aparece ahora en TestBench, la constante t, el periodo, con la cual vamos a simular el clock, con el cual vamos a excitar a la entidad que queremos probar. Aparece otra constante, número de clocks, igual a 30. Esta constante la vamos a utilizar para definir la duración de la simulación. Tenemos una señal i, que es con la que vamos a ir contando, digamos, cuántos clocks vamos simulando. Acá básicamente lo que vamos a hacer en este TestBench es simular 30 ciclos de reloj, y cuando alcanzamos esos 30 ciclos de reloj, damos por concluido o terminamos la simulación. Que, bueno, recuerden, para que no les pase lo mismo que a mí, o como dice Nacho, siempre primero escribir un wait y después todo lo demás, porque si no, digamos, puede traer algún inconveniente o algún problema. Instanciamos la entidad que queremos testear. Acá lo que hacemos es mapeamos las señales que nosotros hemos definido dentro de la arquitectura de TestBench, con las señales que nosotros vamos a simular. Acá básicamente esto lo podemos pensar como que las señales y todas las señales y variables que nosotros definimos dentro de nuestra arquitectura de TestBench, se las conectamos o se las pasamos a los pines físicos de la entidad que queremos probar. Lo podemos pensar de esa manera. Por supuesto, digamos, cuando nosotros simulamos, a veces ni siquiera tenemos la FPGA conectada. Todo esto es, de nuevo les repito, es simulado. No es que hay algún dispositivo en la placa que le pasa al pin de clock o al pin de reset o al complex tick, le pasa alguna señal real, ¿no? Todo esto es simulado. Pero bueno, la estructura con la que tenemos que diseñar los TestBench, digamos, implican o requieren que hagamos este mapeo entre las señales que nosotros definimos en el TestBench y los puertos reales de nuestra entidad. Acá esta línea lo que se hace, fíjense, lo que hace es pone en reset, o mejor dicho, pone en alto la señal de reset y luego la pone en bajo. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto tiempo está en alto la señal de reset? After t sobre 2. Exactamente, after t sobre 2. T sobre 2, bueno, son 83 nanosegundos, sería 83 nanosegundos sobre 2. Entonces, reset está en 1. Fíjense, esto es súper práctico escribirlo así. Por supuesto, esto no es sintetizable, ¿está bien? Pero para los efectos de la simulación, fíjense que nosotros en una línea podemos llevar la señal de reset, en este caso, podría ser cualquier otra, mantenerla en 1 sobre 83 sobre 2 nanosegundos y después que pase a 0. ¿Está bien? Y como no hay ningún otro comando, bueno, no hay ninguna otra línea que nos maneje o nos cambie de estado la señal de reset, la señal de reset después de 83 sobre 2 nanosegundos va a permanecer en 0. Bueno, acá esta es la principal diferencia entre implementar un TestBench para circuitos secuenciales respecto de circuitos combinacionales. Bueno, en los circuitos combinacionales la señal de clock no existe, no necesitamos un reloj que nos vaya marcando, digamos, cuándo tenemos que, o cuándo nuestro circuito tiene que funcionar. En los circuitos secuenciales sí, la señal de clock es imprescindible. Entonces acá básicamente, fíjense, la mayor diferencia entre implementar un TestBench para circuitos combinacionales y secuenciales es esto de acá. Simular el clock. Y recuerden que la señal de clock que nosotros definimos dentro de nuestra arquitectura de TestBench está mapeada a el pin de clock de nuestra entidad. O sea que los cambios que ocurran en esta señal los podemos imaginar como que se lo estamos aplicando al pin de clock de nuestra FPGA. Y fíjense, digamos, digamos, no tiene... Disculpen. Perdón por la interrupción. Y ahí, Nahuel, una pregunta. Sí. Cuando vos definiste 83
nanosegundos arriba. Sí. Esos 83 nanosegundos lo toma del clock de la PC en donde se va a simular ese archivo. ¿Cómo hace para tener para contar esos 83 nanosegundos? Mira, en realidad, para serte sincero, no sé si los cuenta, ¿está bien? Toma como referencia esto y a eso, digamos, en la gráfica le dice, bueno, esto Claro, es, esto es tengo 83 83. nanosegundos y digamos, lo que tenga el doble de longitud va a ser 166 y lo que tenga la mitad de longitud va a ser, qué sé yo, 40, ¿cuánto sería? 41,5. Sí. Uh-huh. Pero no, por eso te digo, si vos le pones 83, 8, 3 Sí, o cualquier número, sí. cualquier número, no, en realidad no está simulando Claro. el timing. Uh-huh. Uh-huh. Simplemente te lo grafica y esto lo toma como para saber, digamos, qué escala temporal ponerte. Exacto, entiendo. Pero no te está tomando, por lo menos acá Sí. con el GTK Wave. No es que avanza a esa velocidad o... Claro, no es un simulador de tiempo real. Okay. Te simula y en base a las escalas, porque no son más que escalas, te grafica las ondas acorde a eso. Pero no es una simulación en tiempo real o que te tome referencia, digamos, para decir esto. Ok. Por eso te digo, pruébenlo, pongan 83, pónganle un valor más grande, más chico. Sí. Cuando uno achica el tiempo, lo primero que empieza a notar es que los flancos de subida y bajada o las señales, en vez de ser, qué sé yo, uno ve un clock, en vez de ser una señal rectangular perfecta, empieza a aparecer una señal trapezoidal. A ver, los flancos, digamos, demoran en subir, los flancos de subida demoran en subir y uno lo ve claramente, la pendiente creciente se empieza a notar y lo mismo con los flancos de bajada. Eso es lo que empieza a pasar cuando uno empieza a meterle pata o, digamos, a querer trabajar más rápido con un circuito de lo que está para la frecuencia que está preparada. Bueno, llega un punto, por supuesto, que no anda nada, ¿no? Porque imagínate que llega un punto, digamos, que la pendiente del flanco del flanco ascendente es tan baja que ya dejas incluso de tener, digamos, deja de ser un flanco, pasa. Es una señal trapezoidal. Imagínate que en toda esa excursión, desde que vos empezás, imagínate que estás en un nivel lógico bajo y empezás a subir, ¿está bien? Pasás, digamos, en todo ese tiempo hasta que llegás al 1 lógico alto, estás en un estado lógico indefinido. ¿Me explico? No estás ni en alto, ni en bajo, ni en alta impedancia. Estás ahí esperando llegar al 1 lógico. Bueno, lo mismo con el flanco de bajada. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Estamos acá, generando la señal de reloj. Bueno, CLK, fíjense, se lo pone en 0, esperamos T sobre 2 y después se lo pone de nuevo en 1. Y esperamos nuevamente T sobre 2. O sea que ahí escribimos en 0 T sobre 2, pasamos a 1 y estamos de nuevo en T sobre 2. ¿Bien? Y recuerden que era la señal con la que íbamos a contar cuántos periodos vamos simulando. De nuevo ya. ¿Cuántos periodos vamos simulando? En 10 minutos se corta de nuevo y nos volvemos a conectar, ¿saben? Okay. Dale. Si llegamos a número de clocks, que era 30, fíjense, se cierra el archivo, todavía no hemos visto la apertura, pero bueno, acá también lo que vamos a hacer es guardar los resultados de la simulación en un archivo. Si alcanzamos el número máximo de clock que nos interesa simular, cerramos el archivo y fíjense el wait.
Caso contrario, incrementamos el contador I y pasamos a simular un ciclo de reloj más. Bien. Bueno, acá está la apertura del archivo, el modo de escritura. Acá, bueno, el nombre, por supuesto, le pueden poner cualquier otro nombre. .csv, esto quiere decir que a la hora de que nosotros escribamos en el archivo los datos que nos interesa almacenar, también tenemos que escribir después, o inmediatamente después del dato, la coma. Recuerden que CSV es coma separated value, es decir, valores separados por coma. Una variable que vamos a usar para escribir en el archivo, o mejor dicho, cada línea del archivo. Y, bueno, otra cosa, acá como les voy a comentar, fíjense que este proceso es sensible al reloj. Es decir, que cada vez que haya un flanco, ya sea de 0 a 1 o de 1 a 0, se va a estar llamando a este proceso. Si hubo un evento sobre la señal de reloj y el estado, ahora el reloj es 1, es decir, si ocurrió un flanco ascendente y la señal de reset no es 1, fíjense acá la lógica, si el reset no es 1, acá tranquilamente podrían poner si el reset es 0, en vez de poner si no es 1, diferentes formas de hacer lo mismo. Si el contador I vale 0, fíjense, si el contador I vale 0, lo que se hace es escribir en el archivo un encabezado, y si no es 0, mejor dicho, se escribe el encabezado solo en la primera vez o en la primera fila del archivo, además de escribir los datos que nos interesan almacenar. Cuando el contador I es mayor que 0, solo escribimos los datos que nos interesan almacenar sin el encabezado. Bueno, acá está, como les decía, la coma, seguido después del dato que nos interesa almacenar. Y bueno, ¿qué más relevante? Esto en realidad ya lo han visto con mayor detalle, digamos, en el trabajo anterior. Pero bueno, fíjense digamos, no, prácticamente la única diferencia que hay entre implementar un test bench para circuitos secuenciales es esto de acá. Simular, digamos, la señal de clock con cierto periodo. Y como estamos simulando todo, y esta simulación no tiene en cuenta los anchos de banda ni nada por el estilo, hasta deja de tener relevancia el valor estaba constante t. Que acá yo insisto, digamos, le puse 83 nanosegundos como por acercarme a una frecuencia de 12 MHz, pero ahí le podría haber puesto cualquier otro valor y no debería funcionar. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a probar primero con 83 nanosegundos y después vamos a ponerle otro valor y debería andar todo lo mismo, solo debería cambiar la escala temporal. Bien, ¿qué más? Bueno, fíjense una cosa acá, digamos, que puede parecer un poquito extraño. Fíjense que nosotros habíamos dicho que nos interesa simular 30 periodos de la señal de reloj, pero fíjense, por supuesto, que acá nosotros tenemos se le caen 0, espero t sobre 2, se le caen 1 y espero t sobre 2. No escribí se le caen 0, se le cae la espera, se le caen 1, la espera, no lo escribí a eso 30 veces, lo escribimos solo una vez. ¿Por qué lo hacemos así y no escribiendo o digamos o copiando 30 veces lo mismo? ¿Qué les parece? ¿Cómo? Digo que nosotros acá
lo que vamos a hacer es simular 30 periodos de la señal de reloj. Sin embargo, nosotros acá, fíjense que tenemos únicamente un solo flanco, o hemos simulado un solo flanco de la señal de reloj. Ajá. En vez de copiar y pegar lo mismo 30 veces. Esto se hace así, digamos, porque cuando uno simula, el simulador lo que va a hacer es repetir esto como si estuviese funcionando indefinidamente, y va a seguir funcionando y va a tratar de, exactamente, va a simular este comportamiento hasta que se encuentre un wait, y si el wait nunca lo encuentra, va a pasar lo que me pasa a mí, que va a tratar de simular un tiempo infinito, y la simulación va a intentar seguir. Y en este caso, cuando al declarar que eran 30, cuando i es igual a 30, se encuentra el wait. Exactamente, cuando i es igual a 30, ahí, digamos, cierra el archivo y se encuentra con el wait y ahí se corta la simulación. ¿Está bien? Pero si, por ejemplo, yo a esto lo comento y dentro de este proceso dejo únicamente estas 4 líneas, la simulación va a comenzar y va a tratar de simular un tiempo infinito. Es decir, va a ser una simulación sin fin. Acá lo que va a pasar es lo que comentábamos hoy. El GTK Wave nunca se va a abrir, está bien, porque el GTK Wave es, digamos, la interfaz con la que nosotros visualizamos las señales simuladas. El GTK Wave nunca se va a abrir porque en este caso la simulación nunca va a terminar. ¿La ven? Entonces, si la simulación no termina, es como que las señales no están listas para graficar. Entonces, el GTK Wave nunca se va a abrir, la simulación, la simulación va a seguir corriendo, van a notar que la máquina les va a quedar lenta, ¿está bien? Y en la carpeta donde tienen el proyecto, uno de estos archivitos que no tiene extensión, pero que si ustedes lo abren, aparecen un montón de códigos ilegibles, es ese archivo el que es justamente el que tiene los resultados de la simulación, las señales. Y ¿Te cuelga la máquina un ratito cuando la abres? Puede ser, sí. Sí, sí. De hecho, a mí me la cuelga unos 10 segundos más o menos la máquina. Fíjense, sí, tal cual. Yo acá, fíjense, lo intento abrir. Bueno, ahí no demoró tanto, pero es este archivo que ven acá. Bueno, pues si la simulación nunca encuentra un wait, este archivo crece de manera, digamos, indefinida, crece sin límite, empieza a ocupar gigas y gigas en el disco y bueno, la simulación sigue. Sin el wait, la simulación sigue. Bueno, fíjense una diferencia también, que acá el wait que corta la simulación, por así decirlo, es un wait que está solo, wait, punto y coma y nada más. Diferente, por ejemplo, de este wait, donde nosotros ahí sí le decimos que espera un tiempo específico. Digamos, ahí espera t sobre 2, pero después sigue la ejecución. O sea que tenemos ahí al menos 2 formas diferentes de utilizar el wait. Uno que nos corta, digamos, o nos termina cortando la simulación, porque acá pone como la simulación en un estado de espera por tiempo infinito, y bueno, si vamos a esperar un tiempo por infinito, es análogo o es lo mismo que cortar directamente la simulación. Diferente de acá, que acá sí le especificamos esperar, pero por t sobre 2. Después continúa. Bueno, vamos a probar esto a ver si anda. Bueno, ahí se abrió el GTK Wave. Eso quiere decir que el simulador